Preston regresó a su rancho 3 días después del Cattle Drive, cansado, cubierto de polvo y con la mente ya instalada en la rutina silenciosa que lo esperaba. El Circle X Ranch solía recibirlo con la misma combinación de soledad, viento y madera vieja, pero aquella tarde algo estaba distinto. Mucho antes de llegar a la cabaña, sus ojos se entornaron con desconfianza. Una delgada columna de humo se elevaba del viejo conducto de la chimenea, recortándose contra el cielo del atardecer. Se detuvo en seco unos instantes, ajustó las riendas y frunció el ceño. Nadie tenía por qué estar allí. Nadie tenía derecho a encender su fuego. En la frontera, un humo inesperado podía significar desde un fugitivo hasta un ladrón, o algo peor. A medida que se acercaba, el viento cambió de dirección y trajo consigo un aroma que lo desconcertó todavía más: pan recién horneado, algo sabroso cociéndose a fuego lento, especias sencillas pero familiares. Hacía años que su casa no olía así. Su cabaña estaba asociada al olor del café recalentado, del tabaco y del cuero, no al de un verdadero hogar. Con la cautela de un hombre que ha visto demasiado, Preston desmontó, ató el caballo al poste y se acercó despacio al porche. Su mano encontró el Colt casi por costumbre, los dedos cerrándose con firmeza alrededor de la culata. Sin hacer ruido, empujó la puerta con el hombro y la abrió de golpe. Ni un movimiento, ordenó con voz baja y dura. Sin embargo, la escena que se encontró no se parecía en nada a la de unos bandidos atrincherados ni a la de un borracho perdido. Frente al fogón, con las mejillas encendidas por el calor del fuego y las manos ocupadas con una cuchara de madera, había una joven, quizá de unos 20 años. Al verlo irrumpir armado, soltó un pequeño grito ahogado y la cuchara se le escapó de los dedos, cayendo al suelo con un golpe sordo. Sus ojos, enormes y asustados, se fijaron primero en su rostro, luego en la pistola y después volvieron a buscar su mirada, como si intentaran adivinar si él era enemigo o salvador. Con la voz temblorosa pero no del todo quebrada, la muchacha se presentó: Tabitha Keller. Contó fragmentos de su historia en frases atropelladas. Había viajado con un wagon train, el grupo Emerson, rumbo al oeste, en busca de una nueva vida. Pero el cólera los había golpeado como una sombra letal, robando vidas en cuestión de horas. El miedo se apoderó del resto de los viajeros. Empezaron a verla como una posible portadora del contagio, y cuando creyeron que estaba enferma, la dejaron atrás, sola en medio de la inmensidad. En la frontera, ser abandonado equivalía casi a una sentencia de muerte. Vagando en busca de refugio, había encontrado la cabaña de Preston. La puerta estaba entreabierta, el fuego muerto. Había supuesto que el lugar estaba vacío y decidió refugiarse tan solo por una noche, encender el fogón, preparar algo caliente y recuperar fuerzas. No había tenido intención de robar nada. Para demostrarlo, sacó de su faltriquera un pequeño estuche de costura, agujas finas, hilo resistente, calidad de Boston, dijo con una tímida sonrisa orgullosa. Aquello era, según explicó, lo más valioso que le quedaba, y ofreció pagar su estadía cosiendo, remendando, arreglando todo lo que hiciera falta. Mientras hablaba, Preston la observó con la atención fría del hombre acostumbrado a desconfiar. Vio el cansancio en sus hombros, la suciedad del viaje en el dobladillo de su falda, las manos agrietadas por el esfuerzo y la ruta. Pero también percibió algo más, una sinceridad tranquila en la mirada, una dignidad que no encajaba con la idea de una ladrona cualquiera. Poco a poco, sus dedos aflojaron la presión sobre el Colt. No bajó la guardia de golpe, pero el instinto le decía que esa joven no era un peligro para sus caballos ni para su ganado. Para sus emociones, quizá, pero eso era algo que él todavía no estaba dispuesto a admitir. Con un gesto breve, guardó el arma en la funda. «Te puedes quedar esta noche», dijo con rudeza controlada. «Mañana hablaremos del resto». No era poca cosa viniendo de un hombre que había hecho de la soledad una norma y de la desconfianza una defensa. Más tarde, sentado a la mesa, Preston probó el estofado que Tabitha había preparado. El caldo era sabroso, caliente, la carne, tierna, las verduras, sencillas pero bien aprovechadas. El pan, recién sacado del horno, crujía por fuera y era esponjoso por dentro. Hacía tanto que no probaba comida que supiera a hogar que, por un momento, se sintió fuera de lugar en su propia cabaña. Frente a él, Tabitha comía despacio, algo cohibida, pero con un aire decidido.
Mientras cenaban, ella habló de su plan con voz suave pero firme. Pensaba seguir camino hasta Oregón. Su tío le había contado sobre buenas tierras allí, tierras donde podría empezar de nuevo, lejos de todo lo que había perdido. Preston frunció el ceño. Conocía el camino. Más de 500 millas, pasos de montaña, territorio hostil, bandidos y peligros de todo tipo. Incluso para un vaquero experimentado era un viaje duro. Para una joven sola, casi un suicidio. Cuando sugirió la idea de volver al este, ella negó con la cabeza. No hay nada para mí allá, dijo simplemente. No lo dijo en tono dramático. Era un hecho, desnudo y helado. Al terminar la cena, Preston le mostró el pajar del granero, el altillo donde podía dormir. No era mucho, pero era seco y algo más seguro que la intemperie. A esas alturas, ya había cruzado una línea que él mismo se había trazado años atrás, no dejar entrar a nadie en su espacio, ni en su casa ni en su vida. Aún así, cuando esa noche se recostó en su cama, la familiar sensación de vacío absoluto no fue tan pesada como de costumbre. Podía oír, a lo lejos, el leve crujido del granero, imaginar la silueta de la muchacha acomodándose en el heno. El simple hecho de saber que había otro ser humano tan cerca perturbaba la quietud que lo protegía, y al mismo tiempo la hacía menos fría. A la mañana siguiente, con la luz gris del invierno filtrándose por la ventana, Preston se levantó decidido a restablecer sus barreras. Pensó en darle un poco de provisiones, marcarle el camino hacia el siguiente asentamiento y volver a su rutina solitaria. Sin embargo, al salir, se quedó inmóvil unos segundos. En el corral, Tabitha estaba de pie frente a su yegua más difícil, Midnight, una bestia negra de ojos recelosos y carácter indómito. Preston sabía que incluso algunos cowboys curtidos evitaban acercarse demasiado a ella. Pero allí estaba aquella joven, con la mano extendida, hablándole en voz baja. La yegua, en vez de encabritarse, bajó la cabeza con cautela y tomó el alimento de la palma de Tabitha. La escena tenía algo de irreal. Sin darse la vuelta, ella comentó: «Los caballos son como la gente, responden menos a la fuerza que a la gentileza». Sus palabras lo impactaron más de lo que él quiso admitir. Porque era cierto, y porque describían justo lo que él se había negado a practicar durante años. Al final del día, en lugar de despedirla, Preston hizo algo que lo sorprendió incluso a sí mismo: le ofreció quedarse como ama de llaves, al menos hasta la primavera. Le explicó que era una solución práctica, así tendría la casa en orden, comida caliente y ayuda en las tareas, y ella no se arriesgaría a morir sola en el camino. Tabitha aceptó, pero no como quien mendiga, sino como quien toma una decisión con la cabeza en alto. Durante las semanas siguientes, él mantuvo la distancia. Trabajaba desde el amanecer hasta el ocaso con el ganado, revisaba cercas, arreglaba puertas, y hablaba lo justo. Sin embargo, cada vez que cruzaba el umbral de la cabaña, notaba un cambio. Las ventanas estaban limpias, unas cortinas sencillas suavizaban la luz, el suelo, antes cubierto de polvo, ahora crujía limpio bajo sus botas. El olor a grasa vieja y café rancio había sido reemplazado por el aroma de guisos, pan, especias y, a veces, manzana caliente. Una tarde especialmente fría, Preston salió para partir leña, pero se detuvo al ver la escena en el patio. Tabitha estaba allí, con una hacha en las manos, el cuerpo tenso, el gesto concentrado. Sus movimientos eran torpes, pero cada golpe era un acto de voluntad. Sus manos, enrojecidas por el frío, mostraban ya grietas y ampollas. Sin pensarlo demasiado, él se acercó, tomó el mango del hacha y le indicó que se apartara. Cuando ella protestó, él le tomó las manos para examinarlas. Vio el daño, vio el esfuerzo, y algo se le apretó en el pecho. Esa noche, en un gesto que no necesitó explicación, llenó el barreño de agua caliente y se lo dejó preparado para que pudiera bañarse y aliviar el cansancio. Cuando ella comprendió la intención, alzó la vista y le dedicó una sonrisa agradecida tan honesta que las defensas internas de Preston crujieron como una tabla vieja. Entonces llegó diciembre con toda su crudeza, trayendo un fuerte temporal de nieve que los encerró juntos en la cabaña durante 3 días. Afuera, el viento gemía y la nieve golpeaba las paredes. Adentro, el fuego ardía y la proximidad se convirtió en costumbre. Jugaron a las damas, hablaron de libros, y Tabitha le leyó en voz alta,
siguiendo las líneas con dedos que todavía llevaban marcas de la travesía. Él supo entonces que ella era hija de un maestro de escuela de Pensilvania, criada entre pizarras y palabras, no entre polvo y ganado. Ella descubrió que, antes de la guerra, Preston había soñado con ser médico, con curar en lugar de herir, y que fue la violencia del campo de batalla la que lo empujó a exiliarse en aquella vida de vacas y soledad. Cada confidencia arrancaba una capa de dureza de sus almas y tejía un hilo invisible entre ambos. En Nochebuena, Tabitha adornó la cabaña con ramas de pino, y el aire se llenó del olor fresco de las agujas mezclado con el perfume dulce de una tarta de manzana que horneó con los pocos frutos que quedaban. Preston, sintiéndose torpe, le entregó un par de guantes de cuero como regalo. Eran resistentes y cálidos, pensados para proteger las manos que tanto se esforzaban por mantener su mundo en pie. Ella, por su parte, le ofreció una bufanda tejida por ella misma. No era perfecta, las puntadas delataban la falta de práctica, pero cada nudo representaba tiempo, dedicación, cuidado. Él no recordaba la última vez que alguien le había dado un regalo sincero, desde la muerte de su madre. Aquello le encogió la garganta. Cuando Tabitha sonrió, no con cortesía sino con una alegría tranquila que nacía del corazón, Preston sintió como su propio corazón se aceleraba, sorprendido por la mezcla de miedo y felicidad. Por primera vez en muchos años, se dio cuenta de que no estaba tan seguro de querer seguir solo. En enero, cuando un ternero recién nacido estuvo a punto de morir de frío, trabajaron codo con codo bajo el techo del granero. Lo arropaban con mantas, lo frotaban con paja seca, luchaban juntos contra el hielo que pretendía arrebatarle la vida. La dedicación de Tabitha, su voz suave animando al pequeño animal, la decisión con la que se negaba a rendirse, dejaron a Preston sin palabras. Cuando por fin el ternero respiró con más fuerza y se acurrucó contra la vaca, Tabitha se volvió hacia él y le dijo, casi en un susurro, «Tiene una mano suave, para ser un hombre que intenta parecer tan duro». Él miró sus propias manos, callosas y marcadas, y comprendió que, de alguna forma, aquella joven había empezado a ver al hombre que había debajo de todas sus defensas. El invierno todavía se aferraba a la tierra cuando, en febrero, aparecieron 3 hombres desconocidos, acercándose al Circle X Ranch con sonrisas demasiado amplias y ojos demasiado fríos. Preston los vio llegar desde el corral y sintió de inmediato que algo no cuadraba. Sus caballos estaban exhaustos, los arreos mal ajustados, y la manera en que miraban los establos y las cercas hablaban más de cálculo que de simple curiosidad. Dijeron que buscaban refugio del mal tiempo, que solo necesitaban un lugar seco por una noche. Sus voces querían sonar humildes, pero la dureza en sus rasgos los traicionaba. Preston conocía ese tipo de hombres, los había visto en cantinas de mala muerte, en el borde de los caminos, siempre un paso más allá de la ley. No los dejó entrar a la cabaña. Le señaló el granero con un gesto cortante y dijo que allí podían dormir, cerca del heno y del calor de los animales. La hospitalidad en la frontera tenía sus límites. Esa noche, sin embargo, sus sospechas se confirmaron. Ruidos leves lo despertaron. Se levantó en silencio, tomó el colt y salió a la oscuridad helada. Cerca del corral, vio las siluetas de los 3 hombres moviéndose como sombras entre los caballos, tratando de desatar las riendas y llevárselos en la noche. Eran ladrones de caballos, de los más despreciados en aquellas tierras donde un caballo significaba supervivencia. El enfrentamiento fue rápido y brutal. Uno de los hombres se abalanzó sobre él con un cuchillo, y la hoja le cortó el brazo, abriendo un surco ardiente en la carne. Otro levantó su arma, apuntando hacia Preston desde la penumbra. En aquel instante, un disparo resonó desde la entrada de la cabaña. Tabitha, con el cabello suelto por el viento y el camisón cubierto por un abrigo apresuradamente tomado, sostenía el revólver de Preston con ambas manos. Su voz, al ordenar al hombre que soltara el arma, no temblaba como cuando se enfrentó a él por primera vez en la cocina. Disparó, y aunque la bala no mató al ladrón, sí lo derribó y desbarató la emboscada. Entre los dos consiguieron reducir a los intrusos, atarlos y mantenerlos a raya hasta que el sheriff se presentó al amanecer para llevárselos. El sheriff elogió la valentía de Tabitha. Ella bajó la vista, avergonzada por la atención, pero Preston sintió que algo en su interior se inflamaba de orgullo. No solo por su puntería, sino por la decisión con la que había puesto en riesgo su propia seguridad para salvarlo. Más tarde,
Cuando el sol ya estaba alto y el rancho volvía poco a poco a la calma, Tabitha limpió la herida de su brazo con cuidado, usando agua tibia y paños limpios. Cada vez que la tela tocaba la piel abierta, Preston apretaba la mandíbula, pero no se quejaba. Ella trabajó con precisión casi profesional, quizás fruto de cuidados a un padre enfermo o a alumnos heridos en algún pasado lejano. En un momento, cuando terminó de vendarlo, él tomó su mano en un gesto espontáneo y dijo simplemente, «Gracias». En esa palabra había más que gratitud, había reconocimiento, admiración, y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Con el invierno cediendo ante los primeros indicios de primavera, el acuerdo tácito entre ellos se volvió más pesado. Desde el comienzo habían hablado de hasta la primavera como una frontera segura, una fecha a partir de la cual cada uno retomaría su camino. Pero ahora, cada día alargado por la luz, cada brote verde en la tierra parecía recordarles que aquel plazo se acercaba. Una tarde, cuando el cielo se teñía de tonos anaranjados y la llanura se extendía en calma, Preston decidió enfrentar lo inevitable. Mirando hacia el horizonte, preguntó, ¿sigue siendo Oregón tu destino? Tabitha tardó en responder. Observó la cabaña, los corrales, las montañas lejanas, y por último se fijó en él. Empiezo a pensar, dijo con una suavidad llena de certeza, que ya he llegado al lugar donde se supone que debía estar. Era una confesión de enorme peso, y el eco de esas palabras aún flotaba entre ellos cuando la realidad decidió golpearlos con violencia. Días después, un vecino, Tom Whitaker, llegó al ranch con noticias inquietantes. Contó que había un hombre recorriendo la zona, haciendo preguntas sobre una mujer joven que se parecía mucho a Tabitha. Decía llamarse Edward Sinclair y aseguraba que buscaba a su esposa, una mujer que había huido llevándose objetos de gran valor de la familia. Al escuchar ese nombre, Tabitha se quedó rígida, como si el frío del invierno hubiera regresado de golpe. La serenidad reciente desapareció de su rostro, sustituida por una mezcla de miedo y rabia contenida. En la intimidad de la cabaña, con las manos entrelazadas y la voz baja, Tabitha le reveló a Preston la verdad. Edward Sinclair no era su esposo. Era el marido de su prima, un hombre que, tras la muerte de sus padres, había empezado a ejercer un control enfermizo sobre ella. Primero fueron miradas demasiado largas, luego palabras insinuantes, finalmente toques no deseados. Cuando ella lo rechazó, él la amenazó con arruinar su reputación, con convertir su nombre en un susurro vergonzoso. Una noche entró en su habitación, en un acto que lo decía todo sin necesidad de palabras. Ella se defendió con lo único que tenía a mano, una barra de hierro de la chimenea, un atizador. Al día siguiente, aprovechó la oportunidad para huir con la familia de su tío, uniéndose al wagon train. Ahora, Sinclair extendía una historia falsa para presentarse como víctima y justificar su persecución. Cuando Tabitha, con los ojos brillantes de temor, susurró, «Preston, si llega a encontrarme», algo se encendió en él con la fuerza de un incendio. No era solo ira, era una resolución profunda. Escuchar su nombre en labios de ella, lleno de confianza y miedo al mismo tiempo, rompió la última defensa que mantenía su corazón a distancia. La miró fijamente, como si pudiera prometerle con la mirada misma todo lo que iba a decir. «No va a llegar hasta ti», afirmó con una seguridad que no dejaba espacio a dudas. «Este es tu hogar, si tú quieres que lo sea». En esa frase no había condición ni límite temporal. Era una declaración. Poco después, el conflicto dejó de ser una amenaza lejana y se volvió presente. Una noche, un disparo resonó cerca de la cabaña, desgarrando el aire. Preston reaccionó por instinto, empujando a Tabitha fuera de la línea de fuego. La bala se incrustó en el marco de la puerta, levantando astillas. Al asomarse con cautela, distinguió una figura moviéndose entre sombras. Edward Sinclair los había encontrado. Lo que siguió fue una tensa confrontación en la oscuridad. Preston, a pesar del hombro lastimado, trazó un plan rápido: provocar una distracción, encender un fardo de heno para obligar a Sinclair a descubrirse y entonces rodearlo. Tabitha se negó a quedarse al margen. Este era también su monstruo, su pasado. «He pasado toda mi vida dejando que otros decidan por mí», dijo con voz quebrada pero firme. «Déjame elegir esto». La determinación en sus ojos no admitía discusión. Preston, lejos de querer protegerla desde la condescendencia,
Comprendió que respetar su valentía era parte de amarla. «Iremos juntos», respondió. Así, en medio de la noche, se movieron entre sombras y reflejos de fuego. Tabitha consiguió colocarse detrás de Sinclair mientras éste apuntaba a Preston. Desde la oscuridad, ella habló, su voz clara como un golpe de campana: «No te quité nada, Edward. Solo recuperé mi libertad». Esas palabras hicieron que Sinclair se girara hacia ella, furioso, y en ese impulso perdió su ventaja. Preston se lanzó sobre él. Los dos hombres forcejearon, cayeron al suelo, rodaron entre tierra y paja. Sinclair, aprovechando la herida del hombro, presionó allí para debilitarlo, tratando de asfixiarlo. Tabitha, viendo cómo la vida de Preston pendía de un hilo, no dudó. Tomó una piedra grande del suelo y la estrelló contra la cabeza de Sinclair. El impacto lo dejó inconsciente, inerte sobre el suelo. El silencio que siguió fue espeso. Preston, respirando con dificultad, se incorporó y la miró. Sin pensarlo, la abrazó con fuerza. «Me has salvado la vida», murmuró, con la voz rasposa de la emoción. No era la primera vez que ella lo hacía, ahora ya quedaba claro que se salvaban mutuamente, una y otra vez. Tras atar a Sinclair y asegurarse de que no pudiera escapar antes de la llegada del sheriff, regresaron a la cabaña. El fuego seguía encendido, como si nada hubiera ocurrido, pero dentro de ellos todo había cambiado. En la calidez del interior, frente a las llamas que danzaban en la chimenea, Preston dejó caer represas que llevaba años manteniendo. Miró a Tabitha, que todavía temblaba ligeramente por la adrenalina, y habló con una sinceridad cruda. «No quiero que te vayas a Oregón», confesó. «Tu presencia aquí lo ha cambiado todo. Yo creía que la soledad era la única forma de estar a salvo. Pero ahora entiendo que la verdadera fuerza viene de aquello que merece ser protegido, de la persona por la que vale la pena vivir». Hizo una pausa, como quien toma aire antes de un salto definitivo. «Te amo, Tabitha. Quiero que te quedes. No como mi ama de llaves, sino como mi esposa». Las lágrimas que llenaron los ojos de ella no eran de miedo esta vez, sino de alivio y felicidad. Aceptó su propuesta, y ese sí fue el punto de partida de una nueva vida. Se casaron en mayo, bajo un cielo más claro, con el olor a tierra húmeda y hierba nueva rodeándolos. Preston construyó un dormitorio adicional en la cabaña, no solo como necesidad práctica, sino como símbolo de un futuro compartido. El Circle X Ranch, que antes era sinónimo de aislamiento y corazones endurecidos, empezó a transformarse en un lugar de risas, trabajo conjunto y silencios cómodos. Para el siguiente invierno, todo había cambiado aún más. Tabitha esperaba un hijo, y la idea de una nueva vida creciendo en medio de aquella tierra áspera llenaba de sentido cada día de esfuerzo. En una noche tranquila, Preston le entregó un cuaderno de tapa dura, un pequeño diario. «Para que nuestros hijos sepan», dijo, con una sonrisa tímida, que el valor y la dulzura de su madre no solo ablandaron esta frontera, sino también el corazón de su padre. Tabitha acarició las páginas en blanco, imaginando las historias que escribiría allí. «A veces», respondió, mirándolo a los ojos, «el acto más valiente es abrir la puerta a un desconocido». Afuera, el viento seguía soplando sobre la pradera. Pero dentro de la cabaña, al calor del fuego y de la familia naciente, la soledad ya no tenía lugar. Lo que comenzó con humo en una chimenea y un revólver desenfundado se había convertido en la historia de un hogar elegido, de un amor que había aprendido a nacer precisamente donde la vida parecía más dura.